Hola Ravioli, soy Raskolnikovic. El día de hoy vengo a sacarle una sonrisa a tu abuelo con la reseña que nos compete, Stunts, también conocido como 4D Sport Driving. El título no miente, puedo asegurarte que el juego corre en las 4 dimensiones: anchura, profundidad, altura y tiempo. Comprendo que la mayoría de juegos que reseño en este canal son por un lado viejos y por otro lado quizás un poco oscuros, pero esta vez quise elevar la apuesta y pegarme un tiro en el pie, ya que el público de nicho que haría clic en el video de este juego está ocupado viendo otros videos como por ejemplo evadir la manutención de su bastardo o muertos. Pero bueno, Stunt es un juegazo de carreras. Con él aprendí a manejar, así que no lo hago muy bien. Este juego ya tenía sus años en el mercado mientras la mayoría de nosotros, queridos suscriptores, todavía estábamos calentitos dentro de los juegos de nuestros padres, puesto que salió exactamente en 1990, tanto para PC como para Amiga. A estas alturas te estarás preguntando, Vic, ¿y por qué tanta laraca con este juego? ¿Qué lo diferencia de cualquier otro juego de autos como Need for Speed o el Forza? Y la razón es simple. Ya no quiero ser adulto. En la vida real no es tan divertido manejar un auto como parece. Estar clavado en los semáforos, fumar todos los boludos que compran Amarok para andar en la ciudad, pagar el seguro, la BTV, impuestos porque sí, etcétera, etcétera. Pero en Stunt tengo la totalidad de la calle para mí solo. No existen los semáforos y si existieran podría hacer esto. Y puedo conducir autos más allá que un Fiat Duna reventado. Stunts es divertido, pese a sus gráficos de mierda, y estos incluso le dan un toque único al juego, como una madre alcohólica y golpeadora que cocina la mejor pasta que podrías probar en este infinito tiempo sobre la Tierra. No. Tiene una premisa simple, nada de secuencias raras con pandillas callejeras, ni intrigas políticas que se resuelven sobre un auto, ni cosas bizarras como ir al espacio. No. Solo vos y la pista de turno. En Stunts jugamos una carrera de una sola vuelta contra reloj, intentando obtener el mejor tiempo posible para superarnos a nosotros mismos, así también a los testers y desarrolladores de este juego. Pero acá entra uno de los rivales más poderosos a enfrentar, los circuitos en sí mismos. Si creías que solo se trata de manejar, doblar en curvas cerradas y pasar bien los cambios, estás equivocado. Stunt tiene rampas complicadas, rulos complejos, obstáculos y esta mierda. Incluso hay diferentes tipos de terrenos donde la conducción varía, como lo son las calles heladas. Es demasiado surrealista este juego y se vuelve cada vez más bizarro a medida que lo vayamos jugando y aprendiéndolo a jugar. Y la diversión nunca acaba. Al correr en todas las pistas disponibles, una más falopa que la otra, el juego nos provee un editor de mapas con el que podemos hacer nuestros propios circuitos casi sin limitaciones para desafiar a nuestro amigo secuestrado y maniatado en el sótano. Además, para la época y en la versión vanilla, tiene la increíble variedad de 11 autos diferentes, cada uno con sus propias características de velocidad, control, aceleración y demás, entre los que están el Countach del 88, el Ferrari GTO, Jaguar XJR9, el Lancia Delta, el Lambo Rambo original, el Porsche 962, el Carrera 4 y el Indy, el Corvette ZR1, el Acura NSX y mi favorito personal, el Audi 4 Sport. Seguramente tu viejo ahí parado en el umbral de tu puerta, a punto de fajarte, se le cayó un lagrimón al escuchar todas estas máquinas de su infancia. Cada coche, además de su exacto modelo milimétrico en cada detalle, posee su propio HUD o tablero que en lo personal me fascina. Aunque este juego es difícil de dominar, es fácil de jugar. Al igual que en la vida real, podemos conducir con una mano mientras que con la otra miramos el teléfono o fumamos un pucho. Flechita para arriba, acelera, flechita para abajo, frena, flechita para los lados, dobla y ya está. Se complica un poco si usamos los cambios manuales. Pero para los conductores expertos, hay muchísimos trucos que se pueden hacer en circuito para ganar tiempo y ser el mejor. Movimientos que caminan en la delgada línea entre la habilidad de conducción y el exploit, como alcanzar la mística sexta marcha, hacer esta bizarreada, dar una vuelta y ganar, o la cola pinto. Si no pudiste esperar de la emoción y te descargaste el DOSBox para poder tener esta experiencia por tu cuenta, seguro que notaste que te anda algo bajo de FPS. Puede ser que tu PC no cumpla con los requisitos de semejante pieza video interactiva, o puede que tenga un problema el mismo emulador. Yo lo solucioné directamente jugando desde la web, aunque se pueden subir los ciclos del DOSBox con control F12 hasta los 20.000. Dejo el link para jugarlo en el navegador en la descripción. También deberías tener cuidado con el complejo sistema antipiratería. Antes de comenzar una carrera, el juego te pregunta alguna boludez que está en el manual físico y tenés que escribirla correctamente. Si fallás, el juego te dice que olvidaste de desactivar el sistema de seguridad del auto y este explotará. Viejos tiempos. Si sos de esas personas que le temen a la vacía y gélida mano de la soledad palmeándote en el hombro,
No te preocupes, este juego trae unos fantásticos acompañantes para la hora del vicio. Stunt tiene 6 oponentes para medirte no solo contra el reloj, sino también contra ellos mismos. En vez de esos perezosos selectores de dificultad como fácil, medio o difícil, acá tendremos 6 diferentes perfiles. 6 personas con sus fortalezas y debilidades, miedos y deseos, e historias para contar. Cada uno de estos tipejos conducen diferente bajo diversas condiciones, siendo Bernie, de 23 años, el más novato, quien tiene problemas con todo, pero aún así desea ser un conductor acrobático según su biografía. Herr Otto Parz, de 52 años, que no es un ex general nazi y refugiado en Argentina, es experto en carreteras lisas y rectas, pero tiene problemas sobre pistas elevadas y saltos. Esta foto usaba yo cuando mi nickname era Dr. Sexo. Smoking Joe, de 29 años, un capo en las curvas, pero por algún motivo malo en las rectas. Cherry Chassis, de 24 años, mi novia. Es el revés de Smoking Joe, tiene problemas en las curvas, pero se va a la mierda en las rectas. Según su bio, empezó con las acrobacias con el Porsche que le compró su papi a los 16 años. Helen Wills, de 24 años también. Es experta en todo, pero tiene problemas con que le gustan los autos chocadores. Me gusta que la bio dice que hay que tratar de mantenerla lejos de los autos caros. Kid Vicious, de 34 años. Es el más poronga de todos. Es el que pincha y corta, el que parte y reparte. Por su apariencia podemos deducir que no solo es el más cool, sino también un rebelde sin causa. Si existiera un Daniel San en Stunts, este tipo lo fajaría a él y a Miyagi al mismo tiempo. Es experto en todo y no tiene problemas en nada, lo que lo hace el oponente más difícil y la parte contraria a Bernie, que también fue él quien le dio el apodo de Squelling. Yo le hubiera puesto Peter Parker. En fin, esos 6 tipos en mi infancia fueron los amigos que nunca tuve. Hacía carreras y torneos entre ellos y los dibujaba y escribía cuentos sobre ellos que seguramente eran mejores que cualquier guión de Rápido y Furiosos. Estoy muy seguro que una jodita con estos 6 a la vez sería una locura. Ahora bien, este juego, que es del año del pedo, más feo que pegarle a la abuela, que no tiene soporte para 2 jugadores ni online, debe estar más muerto que la mamá de Nemo. ¿Y si te digo que te equivocas? Vamos a hablar en serio. Si fingir que NPCs programados son personas y ya no son suficientes y te hace falta el toque humano y un reto, no te preocupes, tengo la solución. Stunts, al igual que la abuela de 105 años dueña de todos los terrenos y en estado semi-vegetativo, se niega a morir. Hay un web foro que lo recuerda. Dicho sitio alberga un torneo anual con reglas específicas, temporadas, pistas y configuraciones para cada uno. Dios bendiga a estos tipos por mantener conectado a este juego al pulmón de hierro de la nostalgia. Es un torneo anual dividido en 12 carreras, donde dependiendo del puesto en el que quedes, vas a ganar una determinada cantidad de puntos. La sumatoria de dichos puntos te posiciona en el campeonato, entre otros factores. Si chequeas la tabla y los tiempos de cada competidor, vas a decir algo tipo, ¿cómo mierda hacen para tener estos tiempos? Y eso es lo bonito. Los trucos, los bugs, manipular las repeticiones, exploits, atajos, jugar sucio y demás cosas oscuras están totalmente permitidas. Si te copa más lo conservador, podés jugar la modalidad GAR, que es lo mismo, pero con ciertas reglas donde se prohíbe todo lo anterior y se debe mantener en todo momento una rueda sobre la pista. Y te estarás preguntando, Vic, ¿esto es todo multijugador? No, gracias a Dios no hay que esperar a nadie. Ellos suben el circuito, vos lo descargás y jugás. Tenés cierto tiempo para jugarlo, que es un mes. Grabar el replay con el juego, que no hace falta grabar la pantalla, y subir el archivo a la web con un par de datos. Eso te va a posicionar en la tabla dependiendo de tus tiempos, que se calculan con el tiempo total de la carrera. A un primer vistazo puede ser engorroso y una paja, pero cuando lo haces al menos una vez y traspasás el umbral de la duda, es una de las cosas más maravillosas que existen. Me encanta tanto cómo jugar Hot Seat Online en Total War Medieval 2, cuyo video lo tengo pendiente. ¿Qué más queda para hablar? ¿Qué más? Música. La música del juego es poca, pero buena. Son 3 temas, uno en la intro, otro en el menú principal y otro en la evaluación. No obstante, el tema del menú principal es una joyita, es demasiado bueno. Vamos a escucharlo un poco. Ahora vamos a escucharlo, pero la versión que usa el speaker de la PC. Ahora vamos a escucharlo, pero una versión con sintetizador real que hizo este tipo, Ponytear. Ahora vamos a escucharlos los 3 al mismo tiempo. En fin, Stunt nos enseña que con el paso de los extraños eones, incluso el juego más desconocido y superado por la tecnología puede vivir. La verdad sea dicha, no es por mi edad que conozco y juego o jugué estos títulos, y no es por atajarme. A estas alturas estoy más cerca de ver el pasto crecer por abajo que de cortarlo. Pero fue más que nada porque si en Latam en los 2000 estuvimos siempre un par de años atrasados con la tecnología que la mitad del mundo, en mi casa mucho más.
Verán, cuando era un chico, los aparatos videolúdicos no eran tan comunes o bien vistos ni en mi hogar ni en la vida diaria. Pero mis viejos, Alá los bendiga, sin saber ni mierda de informática, compraron una primera PC para mi hermano y para mí, pensando en el futuro de la tecnología. Obviamente fue terrible máquina de mierda que funcionaba casi con engranajes y a cuerda. Creo que era una IBM 340 y aunque te corría tranqui un Windows 95, tenía obviamente instalado DOS. Había una libreta que tenía anotados los comandos básicos del dueño anterior, y uno de ellos era para mostrar la lista de juegos. En ella, entre un Mario medio falopa, el juego de los Blue Brothers, Super Cauldron, King 4 y el Dave, estaba claramente Stunt. Era uno de los que más me pasaba jugando. Aquel entonces mis amigos tenían máquinas y consolas que podían correr cosas fluidas sin cagar aceite, pero a mí no me importaba. Yo era feliz y estaba muy agradecido con mis viejos por el esfuerzo que supuso no solo comprar la máquina en aquel entonces, sino por ir más allá de sus conocimientos y zona de confort para traer algo nuevo a la casa, como un explorador que trae especias y opio desde un continente lejano. ¡Qué hermoso! Recuerden a las personas que hicieron cosas buenas por ustedes, muchachos. Somos quienes somos por el cariño y el amor, y a pesar del odio y el dolor. ¿Recomiendo jugar Stunt en 2025? Absolutamente sí. Especialmente si se unen a Zack Stunt. Es un título que todo amante de los autos, es decir un autista, debería jugar al menos un par de carreras. Ahí en la descripción dejé el link de la página y la comunidad. Le doy a este juego un puntaje de 1024, que es lo que el juego pesaba en kilobytes. Sin más que agregar, me despido. Quédense para ver los créditos y ya saben lo que se dice acá. Dale like, suscríbete, compartí, comentá para otro video la semana que viene. Adiós.